y seguramente van a aparecer muchas preguntas, ¿sí? Yo hago una mientras la chica va preparando las preguntas, porque acá nos están mirando a través de esta plataforma personas de distintos lugares del país. Entonces, en el caso de denunciar frente a una fiscalía, ¿dónde podemos sacar el dato? ¿En qué página web podemos tomar el dato de la fiscalía en cualquier parte del país? Dani, ¿responde vos o...? Mira, bueno, mira, se puede, siempre es fundamental hacer la consulta con el 911 de la provincia donde se encuentre el denunciante, ¿no? Y en la comisaría del local también. Luego en la página de cada Ministerio Público Fiscal está la información colgada de cómo hacer la denuncia en época de pandemia. La mayoría de la provincia contiene esa información. Bien, Y muchas un dato gracias. más, el Sí. 137 también es una línea donde se pueden evacuar consultas y hacen acompañamiento a víctimas menores de edad y tienen estipulado un protocolo para grooming y material de abuso sexual infantil. Bien, ahí también creo que tenemos que aclarar, doctor, que en la página web del Gobierno Nacional, en el lugar de Grooming Argentina, aparece el número 134, pero este número está perteneciendo al Ministerio de Seguridad en este momento y que el actual número es el 137. Lo aclaramos porque la página web del gobierno no está actualizada todavía. Exacto, sí, el 137. Una pregunta para el doctor Ichazo, si nos puede enumerar nuevamente las etapas del grooming. Las 4 etapas empezamos siempre por la etapa de el conocimiento, donde el groomer empieza a buscar en la red aquellos perfiles donde el menor mayor expuesto está, donde mayor información puede dar. Entonces el groomer puede armar su perfil de acuerdo a esa posible víctima. Luego viene el contacto, digamos, donde empiezan a compartir las mismas experiencias, los mismos gustos, donde entran, digamos, a entablar esa comunicación, ese amiguismo virtual. Posteriormente llegamos a una tercera etapa que tiene que ver con donde esa amistad virtual que tienen comienza a introducir temas de índole sexual. Generalmente, digamos, empiezan con si tenés novio, digamos, cuál es tu relación con los chicos o chicas, depende con quién esté el groomer interactuando, y comienzan, digamos, despacito a encontrar, digamos, las vulnerabilidades del menor para luego ya entrar a el diálogo más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias, si ha tenido experiencias, y si le gustaría entrar a tener alguna experiencia virtual. Y cuando el chico accede, ahí ya no hay vuelta atrás. Digamos, ya el chico ya rompió la barrera subjetiva que tienen, en el cual el groomer ya se adueñó de su mente. Bien, ¿y cómo sería en estos casos para efectuar la denuncia en estas primeras etapas del grooming y cómo lograr que se llegue a una condena en esas etapas? Lo primero y principal, como decía Rafael, es que los mayores que, digamos, tengan acceso en ese momento donde el groomer está interactuando con el menor, es digamos, no acecharlo, ni denunciarlo, ni bloquearlo. Mantener, digamos, toda la información que tenga en su dispositivo y dirigirse a la seccional policial. En realidad lo mejor sería que fuera una fiscalía, donde hay fiscalías especializadas, digamos, que en todo el país, por lo menos hay un punto de referente que trabaja con los fiscales de todos los distritos, que, digamos, tenemos todos un protocolo en común de cómo abordar a la víctima y de cómo preservar la evidencia digital, porque acá lo importante
es la preservación de la evidencia digital. ¿Cómo yo voy a bajar esa evidencia para que yo después en el juicio me sirva como prueba y no me la nulifiquen porque la bajé mal, porque hice un sprint de pantalla y no la preservé? Digamos, nosotros hoy tenemos un procedimiento en el cual, con tecnología que tenemos en las fiscalías, bajamos toda la información, la hasheamos. El hasheo quiere decir que yo le doy un número único y repetible a esa prueba, que si yo la modifico, ese número repetible se va a alterar. Entonces, para la defensa, digamos, le vamos a dar la posibilidad de que nos nulifiquen toda esa prueba. Por eso, lo importante es que el que vaya a hacer la preservación digital tenga las herramientas y haga el hasheo correspondiente, que es la forma de preservar esa prueba. Lamentablemente, te diría yo, en un 60% de los casos que llegan a las denuncias a las fiscalías, terminan siendo desechadas o archivadas por esto que tiene que ver con que previamente, antes de hacer la denuncia, el mayor responsable interactuó con el groomer, de alguna forma le advirtió que iba a denunciarlo, y el pedófilo, el groomer o el acosador, lo que hace es borrarse de las redes momentáneamente, y es imposible después poder ubicarlo. Así que lo importante es preservar toda la evidencia que tengan, dirigirse a la fiscalía, si no tiene acceso directo a una fiscalía, a la seccional policial, para hacer la denuncia. Y Bien. tengan en cuenta que tienen la obligación de recibir la denuncia. Y es más, a partir del 2018, nosotros actuamos con la simple noticia crimini de que un niño o adolescente está siendo víctima, a partir de la modificación de la ley en cuanto que los delitos contra la integridad sexual de menores son de instancia pública. Entonces, yo tengo conocimiento de que un menor está siendo acosado y el padre o la madre o el mayor responsable no hizo la denuncia, yo puedo interactuar directamente. Perfecto. Una consulta para el doctor García. Con respecto a las cuentas de WhatsApp, si hay una usurpación o robo, ¿cómo se procede? Si es el mismo caso que planteaba el doctor Ichazo, y qué datos son requeridos para realizar una denuncia. Bueno, va a depender de cuál fue el motivo del hecho ilícito en realidad, si fue un ataque para un robo de información o para un tipo de estafa o para cometer un hecho relacionado a lo que estamos hablando hoy, grooming o envío de material inapropiado. Nosotros tenemos el canal para oficiar a WhatsApp y también tenemos, por lo importante de trabajar con empresas, no solamente el canal vía correo electrónico, vía plataforma, sino también el canal personal que nos empezamos a conocer desde camino, de manera de tener una ágil respuesta. En caso de WhatsApp podemos tener respuestas en 5 minutos si corre peligro la vida de alguna persona, para poder ubicarla y poder salvar a esa víctima. Una pregunta para la doctora D'Agostino, perdón, doctora para D'Agostino. Si también en los juegos como Roblox o algún otro juego dentro de Internet también está las huellas digital y queda también registrado todo eso permanentemente. Sí, todo lo que uno hace en Internet queda registrado. Y bueno, estoy escuchando atentamente porque nosotros, yo además de SADIO, como les comenté que estoy en la Subsecretaría de Gobierno Digital, tenemos otros delitos también que se cometen y damos los mismos consejos, ¿no? Que no tienen que borrar. Nosotros tenemos otro tipo de delitos, de phishing, por ejemplo, y que la gente adulta, aún explicándole, igual entran a mails que no tienen que entrar y dejan los datos de la tarjeta donde no tienen que dejarla, y de manera permanente estamos haciendo esa campaña de concientización entre toda la gente. Entonces sí, todo queda registrado. Y no hay que borrar nada en el momento que uno se da cuenta de que hubo un delito. Nos ha pasado, el año pasado, en un organismo público hubo robo de información, en realidad se encriptaron las bases,
y se pedía dinero, no sé si se enteraron de esa situación, pero bueno, se pedía criptomoneda para poder desbloquear la información, pasa de todo en Internet. En cuanto a delito, la verdad que están siempre pensando en qué hacer, lo que uno lo hace de buena fe, siempre hay uno atrás pensando, uno o varios, pensando en cómo pueden hacerlo de mala fe. Y lo ideal es no borrar, es hacer la denuncia de manera rápida a la fiscalía que corresponde. Si el 134 no es un número para llamar, porque nosotros lo tenemos para las denuncias por COVID, en el caso de que estén violando la cuarentena. Así que por eso me suena ese número. O sea, no hay que llamar ahí. Bueno, los abogados saben exactamente dónde hacer las denuncias. Pero volviendo... Rodolfo, a tu pregunta, todo lo que uno ingresa queda registrado. Incluso a veces cuando lo borran, lo que hace después a los que investigan, les da más trabajo encontrarlo, ¿no? Pero después lo pueden encontrar. Sí. Muchas gracias. También está Janina con algunas preguntas. Bueno. Yani, ¿tenés las preguntas y a quién va dirigida? Acá tengo... Sí. Acá estuve recolectando las preguntas que están haciendo por YouTube. Para Daniel, ¿qué sucede si el groomer es de otro país? Bien, hoy a partir, digamos, de la creación de la Red 24/7, no solamente en Argentina, sino en América Latina, a través de los convenios que se han llevado a cabo después que la Argentina haya ratificado la Convención de Budapest, que bueno, no me voy a meter mucho ahí, pero tiene que ver con la cooperación entre los estados y las empresas. A partir de esta interacción, es más, nosotros hemos participado en operaciones de rescate a víctimas, de operaciones internacionales, donde participaron varios países de América Latina y de Europa. Y actualmente estamos también en investigaciones que tienen que ver con esta modalidad de interactuar con fiscales especializados en distintas partes del mundo, con el único objetivo de desbaratar las grandes redes de pedofilia que existen. Nosotros sí tenemos un caso donde la víctima es argentina y el groomer es de América Latina o es de Europa, actuamos con Interpol directamente. Si el país tiene ratificado los convenios de Budapest, donde estamos todos en sintonía con las normas penales y procesales, depende de, digamos, la gravedad del delito, podemos interactuar para poder traer a ese sujeto y condenarlo acá en la Argentina. Si no, la investigación se lleva a cabo en el lugar donde el groomer está interactuando. Porque tengamos en cuenta que el groomer no actúa solamente con la víctima nuestra argentina, está interactuando y está buscando víctimas por doquier. Digamos, generalmente los groomers actúan en masa. Digamos, por eso es lo grave y lo importante que es poder desbaratarlos. Porque cuando un padre bloquea y no hace la denuncia de ese sujeto, está bien, preservó a su hijo o hija, pero ese groomer sigue en línea y sigue acechando a otros menores. No sé si quedó claro. Ah, y había otra por ahí que habían preguntado en relación a si se podía llegar a una condena antes de que el groomer lograra su efecto final, que es el acoso sexual, o lograr alguna imagen. Efectivamente se puede llegar porque la figura admite la tentativa. Si bien es un acto preparatorio, también admite la tentativa. Digamos, un padre puede interceder en el momento en que está solicitando una imagen o le está enviando una imagen pornográfica al menor, y el menor no llegar a verlo o no llegar a interactuar porque un adulto responsable cortó, digamos, justo la interacción, y eso es digamos, queda como un delito tentado y puede ser penado con la pena de la tentativa. Así que sí, se puede, y hemos tenido algunos casos. Dos preguntitas adicionales para Sandra. Voy a reunir dos, que creo que las dos está bien si se las dirigimos a ella.
Una es bastante técnica, no la estoy entendiendo, pero por ahí vos la entendés. Es de qué manera podemos preservar la información digital, si hay manera de bloquear la dirección IP propia para que no haya ingreso de esa información de parte del groomer. Esa es una pregunta para Sandra bastante técnica, y la otra pregunta para Sandra tiene que ver con el tema de capacitación, si existen capacitaciones de parte de las instituciones especializadas del Estado para el público en general y de libre acceso, o alguna recomendación que nos quieras dar. Bueno, respecto a bloquear las direcciones IP, sí se puede, y hay especialistas técnicos que se dedican a eso, por eso es importante desbloquear, ¿no? Sí, pensé que le había sacado el mute. Hay especialistas que se dedican a eso, por eso es importante hacer la denuncia y no tocar nada en el momento que estamos alertados de algún delito. Desconectar la máquina de internet, por supuesto, para no seguir conectados, que no nos saquen información. Y respecto a la capacitación, bueno, nosotros desde SADIO sí estamos vinculados dando charlas gratuitas, o bueno, ahora la JAIO, por ejemplo, son gratuitas a través de YouTube, y después desde organismos públicos nosotros hacemos eventos. El año pasado yo organicé uno era gerente general de ARBA, antes de ser subsecretaria de Gobierno Digital, y nosotros hicimos la Semana de la Seguridad de la Información con acceso gratuito. Y es probable que este año desde la subsecretaría también reeditemos, pero ya desde un ámbito superior. Así que en ese sentido podemos organizarlos. Pero es muy importante, sí, la capacitación, porque estamos hablando de los niños, pero los adultos son los que tienen que saber los adultos en el hogar, y los maestros en las escuelas también. Las escuelas tienen que ahora, con el COVID y dando clases a distancia, lo que mostraba Rafael de Zoom, ha pasado en la Universidad, creo que de Córdoba también, ¿no? En el medio de una clase en Zoom, que entró una persona inadecuada. Entonces también capacitar a los docentes para poder acompañar a los niños y niñas de cómo usar estas herramientas. Pero en principio podría tomar lo que me están pidiendo y ver cómo desde el Estado podemos dar este tipo de charlas. Mientras dure el COVID lo podemos hacer también así de manera virtual a través de una plataforma. Sí. Pero ha respondido las dos cosas. Muchas gracias. Rodolfo, no sé cómo estamos con los tiempos, porque hay muchas preguntas aún. Sí, podemos seguir con unas preguntas más, estamos bien de tiempo. Tengo dos preguntas para Rafa, para Rafael, te las hago juntas. Una es, ¿qué tipo de antivirus es recomendable descargar? Y la otra, si no tiene ningún símbolo, ¿cómo identificamos que es un perfil falso o que es alguien que nos quiere hacer daño? Bueno, son preguntas muy interesantes. El tema de antivirus siempre es bueno utilizar el que viene instalado en el dispositivo. Muchas máquinas tienen 2 antivirus, y eso es lo que hace también que la computadora muchas veces funcione lenta. O sea que eso depende del dispositivo que tengamos y la capacidad. Eso depende de cada ordenador o dispositivo. El tema de la pregunta que estaba leyendo recién, antes de irme a la siguiente, de Carrizo, que hablaba de cómo preservar la información digital. La información digital, cuando el denunciante llega a la fiscalía, nosotros lo que hacemos es extraemos esa información del teléfono o del disco rígido, y lo que hace es se hashea, se asegura la información para que no sufra alteraciones y en el juicio poder validar, ¿no? Y después, en cuanto a... ¿Cuál era la otra, Yani? La otra es, si no tiene ningún símbolo, ¿cómo identificamos que es un perfil falso o que es alguien que nos quiere hacer daño? Bueno, esa llevaría a otra capacitación, pero
los perfiles falsos uno se da cuenta porque tienen nombres que no son verdaderos, generalmente tienen imágenes sin sentido, no muestran fotografías reales. Los URLs son bastante raros que se pueden identificar, ya es un patrón que se utiliza, que con el correr de los tiempos y la experiencia uno cuando ve el perfil ya puede notarse que estamos hablando de un perfil falso o un perfil verdadero. Muchas veces se utilizan para las noticias falsas o muchas veces se utilizan para cometer delitos. En el caso de los delincuentes sexuales, la forma realmente de poder evitar, como decíamos al principio de la charla, es el diálogo y estar no encima continuamente, es decir, control de nuestros hijos. Porque muchas veces el 50% de los contactos es gente conocida de internet, pero no conocida en la vida real. Entonces es muy importante saber con quién estamos charlando. Si nosotros sabemos con quién estamos charlando, vamos a evitar en gran medida que el groomer nos ataque. Otra pregunta para Rafael, que dice, bueno, si todas las aplicaciones tienen la misma característica, porque están preguntando específicamente sobre Meet. Todas las aplicaciones, ¿qué características? No entendí la pregunta. Para privacidad, para la prevención, Y para la seguridad. la mayoría son similares, no todas son iguales, son similares. Hay que estudiar cada plataforma, hay que tomarse el trabajo de ir a ajustes, a privacidad, y continuamente se van actualizando también por esto mismo de los ataques de los ciberdelincuentes. Otra pregunta para Rafael. ¿Cuál es la red de mayores índices de delitos cibernéticos? O para Daniel. Mira, le contesto a Dani, que ya estoy abierto en el micrófono. No hay una red que decís, bueno, esta es la mayor. Nos sorprendemos día a día. En el año 2018 hicimos una investigación que se llamó Operación Lobos en Red, que se hizo a través de Facebook, y las víctimas eran niños, más niños que niñas. Y era una cantidad bastante importante, que tuvimos allanamientos en distintos puntos del país. Pero ahora nos estamos asombrando que también se está dando mucho por Instagram, por WhatsApp, o sea que no hay un parámetro estadístico para esa pregunta. Pero sí que están en todas las redes y están buscando la vulnerabilidad del niño o la niña para poder entablar ese diálogo y ese vínculo de amistad para el segundo paso, que es el acoso, ¿no? Doctor Ichazo, una de las preguntas dice, ¿cuándo comienza el principio de ejecución en el delito de grooming? Y si nos explica de paso qué es el principio de ejecución a los que no sabemos. Bien, siempre en derecho penal nosotros decimos que hay actos preparatorios y de ejecución. Justamente el delito de grooming es un acto preparatorio donde el principio de ejecución tiene que ver con el acto preparatorio en sí. Porque ustedes imagínense esto, el niño o niña comienza a interactuar con un sujeto mayor de edad en la red sobre un videojuego. Digamos, en esto lo hemos visto mayor aún en los juegos en red, como el Fortnite, que es el más conocido, donde parece que todos juegan, donde se mezclan niños, niñas, adultos, de todo, y donde uno puede decir, bueno, mi hijo de 9, 10, 11 años está jugando en red con un sujeto de 50 años, 40 años. A mí me parecería extraño, pero bueno, indudablemente en el juego, digamos, hay muchos adultos mayores que les gusta jugar esos juegos. El tema es, ¿en qué momento ese interactuar entre niño y adulto, que no se conoce más que por el juego, comienza, digamos, el acicalamiento para actuar? Entonces, es muy fino la línea divisoria. Nos pasó también en Facebook que con los chicos que, digamos, tienen un perfil netamente futbolístico
y donde interactúan con sujetos grandes, mayores de edad, que comparten la misma pasión por el fútbol. Y a mí me parecería raro, digamos, que mi hijo charle sobre fútbol con un sujeto de 40, 50 años que no conoce, pero bueno, el fútbol es su pasión. Ahora, cuando ese sujeto comienza, digamos, a ir un poco más allá de hablar sobre el club simpatizante de fútbol, entonces, bueno, ahí podemos empezar a mirar si tenemos un principio de ejecución o no. Lo que dice la doctrina, y se ha sostenido jurisprudencialmente, es que tampoco ese es el momento que nosotros podemos tomar como el principio de ejecución del delito de grooming. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la última parte de la figura penal nos dice que toda esa interrelación tiene que tener un fin, y la ultrafinalidad siempre tiene que ser sexual. Entonces, recién ahí vamos a tener el principio de ejecución, cuando empiece el sujeto mayor de edad a interesarse sobre temas sexuales con un menor al cual no conoce. No sé si quedó claro a través del ejemplo. Bien, otra pregunta para el doctor Ichazo. Si hay características en los niños, niñas, adolescentes víctimas para darnos cuenta de que están siendo víctimas de grooming. Si hay alguna característica de las víctimas para darnos cuenta. En la mayoría de los casos que nosotros hemos interactuado, cuando hablamos con los padres, lo que empezó a llamarles la atención fue la mayor conectividad que tenían, y en horarios generalmente de noche, y noche, digamos, entrar a la madrugada. También, digamos, los cambios de humor por parte de los menores y el aislamiento. Digamos, son características que son alarmas. Y también, digamos, otra alarma, que en esto siempre lo trabajamos con los docentes y los equipos técnicos de las escuelas cuando damos las charlas, es cuando ellos empiezan a ver un bajo rendimiento académico, o cuando se empiezan a aislar del grupo de la escuela. Digamos, esas son dos características principales. Por eso, cuando yo hoy arranqué la charla, cuando, digamos, al grooming lo paramos entre todos y en red, es que la justicia, las asociaciones intermedias, la escuela, el Estado en sí, tenemos que estar en una sola plataforma para prevenir y para atacar el grooming. Bien, otra pregunta para Daniel. ¿Cuál es el promedio de casos que llegan a condena en relación a las denuncias, y si hay alguna estadística? Mira, tenemos la cifra negra. La cifra negra, digo yo, que no se llega a denunciar todo lo que realmente le pasa a los niños, niñas y adolescentes, por esto de la vergüenza. Digamos, el primer escollo que hay en la familia es la vergüenza de ir y denunciar lo que le pasó al hijo. Entonces, lo primero que tienden es a ocultarlo, a victimizar al hijo y hacerle que borre todas las redes sociales. Después eso surge a través del colegio o a través de otros chicos. En lo que es la cifra, digamos, blanqueada, lamentablemente, digamos, tenemos este 50% de lo que hablaba hoy, de que llegan con la denuncia previo a haber interactuado, donde lo denunciaron, lo bloquearon, borraron todo. Digamos, si bien es cierto que queda una huella digital, el tema es que, digamos, no siempre tenemos las herramientas para poder llegar a buscarlo. O en la cantidad de casos que tenemos, si tenemos casos donde podemos interactuar ya y llegar a tiempo, es a lo que nosotros más nos vamos a dedicar. Lamentablemente no podemos llegar a todo el abanico de lo que entra, por una cuestión que los recursos, digamos, en la fiscalía somos 4.
Entonces, bueno, para nosotros todos los casos son importantes, pero cuando tenemos estos casos que sabemos que nos va, digamos, va a ser casi imposible llegar al groomer porque indudablemente tiene más herramientas y tiene más, digamos, se oculta mejor, ni hablar si utiliza Tor o utiliza alguna, como se le dice a la cebolla cuando nosotros tenemos que sacar el gajo por gajo para poder llegar y a veces nosotros no podemos llegar. Es imposible poder llegar. Pero bueno, dentro de lo que nosotros llegamos, en las investigaciones siempre tenemos como norte ir por todo el conjunto de delitos que acecha hacia el menor, no solamente el grooming, porque el grooming es el primer eslabón para un delito mayor, que es un ataque sexual. Entonces siempre vamos a ir por la corrupción de menores, siempre vamos a ir por el delito mayor que acompañe para una mayor condena. ¿Por qué digo esto? Porque el delito de grooming lamentablemente tiene una condena que va de los 6 meses a 3 años, digamos, ¿no? Ni siquiera es un delito que pueda ir a la cárcel ya, digamos, es del delito que nosotros denominamos excarcelable. Entonces siempre lo vamos a ir acompañando, porque yo además sostengo que el que comete un ataque sexual por internet está socavando la integridad, y por lo tanto, si está socavando la integridad, está corrompiendo ese desarrollo natural que debe tener cualquier niño hasta su mayoría de edad. Si alguien interrumpe ese crecimiento, lo está socavando y lo está corrompiendo. Entonces ese es el delito mayor. En lo que a nosotros compete, lo que es el Departamento Judicial Quilmes, solamente hemos llegado a 2 juicios orales por este delito, porque en la mayoría se termina cerrando en un juicio abreviado. ¿Por qué? Porque generalmente la familia, yo siempre en esto escucho a la familia, para mí, y siempre esto lo digo para todos los delitos, y fundamentalmente para esto, nosotros no tenemos que adueñarnos del padecimiento de esa familia. Digamos, yo nunca me voy a poner por encima del interés superior de esa familia. Si esa familia no quiere ir al juicio para exponer todo lo que le pasó a su hijo y prefiere llegar a un juicio abreviado para no exponerlo al menor, y bueno, yo voy a acompañar ese pedido de la familia. Siempre que la familia esté de acuerdo, no vamos a llegar a un juicio oral. Por el niño, no por el groomer, que generalmente los groomers o los pederastas o todos los que atacan sexualmente a los niños también prefieren no ir a juicio para no exponerse. Pero yo en este caso escucho primero a la víctima. Depende de lo que me diga la víctima, avanzamos. No con esto quiero decir de que si la víctima dice quiero cerrar la investigación y que no se investigue más, no se haga, no. Digamos, como hoy dije al principio, es un delito de acción pública y yo voy a seguir hasta el final. Pero eso no quiere decir de que yo no escuche y no tenga en cuenta lo que me dice la víctima. Muchas gracias. Soledad, tenías algunas preguntas. Le íbamos a consultar a Sandra, que me decía que hay algunas capacitaciones, que bueno, vamos después a pasarle a todos los que se anotaron, les vamos a mandar por mail la información que Sandra nos suministra, se la vamos a enviar por mail, de capacitaciones gratuitas que se están dando, pero bueno, si Sandra nos puede hacer un resumen para que quede ya aclarado en esta charla. Sí, bueno, nos está escuchando una profesora de la facultad que es compañera mía, y bueno, me está pasando la información porque yo como estoy en 3 lugares, estoy en Sadio, estoy en la subsecretaría y estoy
hace actividades de capacitación en programación para que las adolescentes y los adolescentes ya comiencen a programar o entiendan lo que es la programación, enseñan y dan capacitación en informática. Y sobre ciberseguridad también, este año se hizo una competencia sobre ciberseguridad y en el 2019 también la facultad fue sede regional de la Olimpiada Argentina de Informática en el capítulo de programación, donde participan mucho las escuelas secundarias. Entonces hay todo un programa vinculado, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, yo sé que acá, bueno, hay conectada gente de todo el país, pero en el caso nuestro, como estamos en la Universidad Nacional, pero estando acá en la ciudad de La Plata, los programas que se hacen o que se hicieron hasta ahora fue con los colegios de acá de la provincia de Buenos Aires. Y también este mismo grupo de profesores, junto con la Fundación Sadowski, y son los autores del Manual de Ciencia de la Computación, que está dirigido a docentes del segundo ciclo de escuela secundaria, que después les voy a pasar el link, que tiene un capítulo sobre ciberseguridad. Yo cuando les decía, ¿cómo hacemos para que tenemos que proteger a las niñas y a los niños? Bueno, pero primero los adultos tienen que estar capacitados, y bueno, la Facultad de Informática junto con la Fundación Sadowski, que depende del CONICET, hicieron todo estos manuales y un capítulo en particular sobre ciberseguridad, que después te lo paso, porque ahora no lo tengo acá, pero se los paso para que lo compartan a todos los que estuvieron conectados. Me parece que es muy interesante cómo la Facultad de Informática es una universidad de la Universidad de La Plata, universidad pública. Estos cursos, por supuesto, son gratuitos, ¿no? Van los docentes a las escuelas secundarias y también en la facultad se hacen muchas promociones sobre los pueden hacer charlas en la Facultad de Informática. Así que después te paso el link de los manuales y de las escuelas donde se están dando estas charlas y estos cursos, y también el contacto de la facultad por si les interesa que se den las charlas en otros colegios. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces este encuentro y agradeciendo a los panelistas esta participación, y la verdad que nos abren un horizonte impresionante, ¿no? Quedo con el concepto también que ahí un participante estaba diciendo, aprender a ser ciudadanos digitales también es un gran desafío nuestro en este tiempo. Así que les agradecemos. Sandra D'Agostino, doctor Ichazo, doctor Rafael García, muchas gracias por este servicio. Y le paso el micrófono a Jorge, que Jorge es el referente nuestro, es el responsable nacional de los aspirantes de la Acción Católica, que es el área de los más chiquititos que tenemos en la institución y que están presentes en casi todo el país. Así que para que él vaya cerrando también este evento. Y bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias, y a todos los que han participado por Zoom o por el canal de YouTube de la Acción Católica. Muchísimas gracias a todos. Jorge. Bueno, buenas tardes. Quería simplemente mencionar que por el lado de Acción Católica hemos participado de las diócesis de Merlo Moreno, de San Miguel, de Tucumán, la diócesis de Concepción, San Luis, Posadas, San Justo, Rosario, Mercedes de Luján, Córdoba, Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Corrientes, Oberá, San Martín, La Ferrere, Río Gallegos, La Plata, Jujuy y Salta, por lo menos de los que han registrado sus comentarios ahí indicando de dónde son, y que también han participado de este taller algunas personas de otras instituciones que no son Acción Católica. Por ejemplo, hay gente de Missile Children en Argentina, del Movimiento de la Palabra de Dios, de la Red de Infancia Robada, de Protex y de Focolares. A todos les agradecemos
que hayan participado, y uno de los objetivos nuestros es que esto tenga un eco, ¿no? Que lo podamos replicar en nuestras diócesis, en nuestras provincias, en nuestras otras instituciones, para que toda esta información y toda esta preparación que tenemos que tener para poder contener y acompañar a nuestros niños llegue cada vez a más personas. Para cerrar simplemente, como saben, este taller está organizado por el equipo Basta de Trata de la Acción Católica Argentina. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una oración que tiene que ver con la tarea que desarrolla el equipo de Basta de Trata, invocando también la intercesión, la protección y el acompañamiento de Josefina Vaquita, Santa Josefina Vaquita. Así que Sole, a ver si puedo compartir pantalla. Sí. Bueno, ahí está para que la puedan seguir, y yo la voy a rezar. Y bueno, vamos a terminar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Josefina Vaquita, de niña fuiste vendida como esclava y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles. Una vez liberada de tu esclavitud física, encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia. Santa Josefina Vaquita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud. En su nombre, intercede ante el Dios de la misericordia, de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse. Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados, heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos. Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza, para que puedan sanar sus propias heridas. Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros para que no caigamos en la indiferencia, para que abramos los ojos y podamos mirar las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y de su libertad, y escuchar su grito de ayuda. Amén. Amén. Y que María, Nuestra Señora de Luján, proteja, cuide y esté siempre atenta de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por haber participado de esta jornada. Muchas gracias y será hasta la próxima.